En estos días pasados estuvimos visitando a Antonio, maestro quesero. Él nos explicaba un poco cómo funciona todo el tema de los madurados. Quisimos ir mucho más allá porque hay mucha gente que nos ha preguntado por el tema de los quesos, por el tema de cómo se elaboran, de cómo podrían aprovechar mucho más en sus ganaderías produciendo un tipo de quesos madurados que da un poquito más de tiempo de duración a ese producto que hacemos, es menos perecedero que el queso fresco, y con esto logramos tener un producto que además de que tiene un mejor precio, logramos que dure mucho más tiempo. Es importante conocer un poquito todo el tema de los quesos madurados. Es importante conocer cómo se deben dar, cómo se deben conservar, cómo se deben manejar, cómo se deben trabajar todo este tipo de madurados, que son unos quesos gourmet exquisitos, que realmente pueden ser una fuente de negocio para pequeñas lecherías que están produciendo poquitos litros de leche y que quieren ir a más. Tratar de siempre llegar a un producto final nos va a permitir que nosotros podamos lograr en nuestras ganaderías un mejor rendimiento con la venta de ese litro de leche convertido en derivados lácteos. Siempre les insisto un poco en que nos vayamos a un producto que nos deje un poquito más de dinero, que nos deje producir y que nos deje tener el control de lo que nosotros hacemos en nuestras ganaderías, porque nosotros podemos poner el precio de eso que nosotros producimos y así lograr que aunque no tengamos una gran finca o una gran ganadería, podamos lograr un mejor rendimiento que ganaderías que sean mucho más grandes. Así que vamos a conocer unas cuantas cosas importantes para el manejo de estos madurados para quienes estén interesados en dar ese salto hasta ese tipo de productos, y vamos a conocer algunas recomendaciones muy importantes para lograr que tanto los que los producen como los que lo consumen puedan conocer un poco más de este tipo de producto gourmet que puede servir para potenciar nuestras ganaderías. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Mi nombre es Antonio, soy maestro quesero, vine de España y aquí montamos un proyectito en Montenegro cuya marca es Pastoral. Ustedes tienen diferentes quesos. Estos quesos no se sirven o no se porcionan o no se dispensan de igual manera. ¿Cómo se deben manejar los quesos madurados? ¿Cómo se deben porcionar? Entonces voy a decir más o menos el tamaño o la proporción que se debe de cortar en cada tipo de queso. Por ejemplo, para un quesito fresco de pasta hilada, tipo mozzarella, pues el tamaño o porción adecuada sería más o menos así, ¿no? Un poquito más de un dado, ¿vale? Cuando ya vamos a queso con un poquito más de maduración, con más sabor, con más potencia, aunque también son quesos de pasta blanda, tipo provolone, pero ya tenemos un tamaño un poquito más reducido, ¿vale? Un poquito más reducido y se puede cortar incluso en cuña, queda muy elegante. Si hacemos un queso más seco, ya de digamos 60 días de maduración, donde el queso ha perdido bastante humedad, pues vamos a darle un corte, por ejemplo, al tipo finas hierbas, ¿no? Ya cuesta un poquito más un semiduro, cuesta un poquito más cortarlo, y siempre vamos a hacer un tamaño en triángulo, pero muy fino, más fino que el anterior que hemos cortado, que el provolone, ¿no? Así, ¿no? Sería un tamaño adecuado, y si os dais cuenta el espesor que sea un poquito más fino, más delgado, se va consumiendo así. Si hacemos un queso azul, que son quesos más potentes, si cortamos un queso azul, hay muchas formas de presentarlo, dependiendo de dónde vaya a exponerse. Pero el queso azul normalmente a mí me gusta exponerlo en forma de lasca o viruta. Es decir, se puede meter un cuchillo adecuado y se le saca un poquitico, y se pone por encima de un fruto seco, encima de un trocito de pan, porque es un queso muy untuoso, ¿no? Si cortas más cantidad de eso ya es demasiado saciante, ya es incluso hostigante en boca. Entonces, para los expertos, para los que les guste el queso azul, pues ya se podría cortar también en triángulo, pero esto ya sería muy grosero, sería demasiada cantidad. Bueno, y para los tipos parmesano, indudablemente un queso que no se puede cortar porque es muy duro,
Entonces habría que hacerlo de esta manera para que se desgranara, ¿eh? Se cortaría de esta forma, un poquito más grande, un poquito más pequeño, dependiendo de dónde se vaya a presentar, pero este queso no tiene forma de cortarse como hemos cortado los anteriores, ¿eh? ¿Ven cómo se desgrana? Pues esta sería un poco la forma de presentarlo. La preocupación muchas veces es cómo conservamos el alimento que nosotros compramos o el alimento que nosotros vamos a consumir. En este caso, los quesos madurados, una vez que los abrimos, ¿cómo debemos conservarlos para que no se nos dañen rápidamente? En cuanto a la conservación, pues los quesos más húmedos normalmente se tienen que conservar en film, en un tupper cerrado, para que esa humedad no se le pierda y sigan manteniendo esa cremosidad o esa textura. Y ya los quesos más duros, más secos, pues se pueden empacar en un papel de aluminio, por ejemplo, en un papel estraza, y guardados también para que no huela dentro de la nevera, pues en un tupper bien conservado, bien hermético. ¿Existe algún tipo de procedimiento previo al consumo de un queso madurado? Y antes de consumirlo normalmente se sacan para que se atemperen. La temperatura de consumo de un queso pues tiene que ser por unos 20 grados más o menos, por ahí, esa es la temperatura óptima de consumo. Entonces siempre previamente a presentarlo pues se deben de sacar una media horita antes, ¿vale? Es curioso algo que siempre vemos en los quesos y quien no tiene conocimiento de ello le causa un poquito de temor. Encontramos que hay quesos que tienen mohos. ¿Esos mohos que produce el queso son saludables, se pueden consumir o por el contrario son quesos que no están para el consumo humano? Y a pesar de que se vean los quesos con esta presentación mohosa, estos son hongos naturales que no generan micotoxinas, son comestibles. Entonces es un placer comer la corteza del queso. Por ejemplo, este tipo Langres que tenemos acá es un queso impresionante porque es cremoso. Vamos a probar este en concreto y ya verán cómo comerlo con corteza le potencia el sabor a la pasta. Entonces sería el punto correcto, ¿no? Comerlo siempre con el hongo, con el moho. Y cuando hablamos de madurado, ¿cuánto tiempo debe ser el tiempo de maduración de un queso de este tipo? Pues en concreto la mozzarella, un quesito fresco de un día para otro, digámoslo así. Tenemos un provolone que le damos hasta 2 meses de maduración, previamente se ahuma la corteza. Estos de fina hierba y picante, este sería de 60 días de maduración, tienden a una textura elástica, gomosa, ¿vale? Y pues tenemos el pecorino, que se hace con leche de vaca, que no es con leche de oveja, tipo pecorino, digámoslo así, es un queso duro de pasta cerrada, también desgranable como el parmesano. Y para nuestro punto de vista, pues la joya de la corona es este quesito con hongo, con moho azul, muy potente, picante, un poquito astringente y que da una tonalidad impresionante a cualquier plato y cualquier presentación que uno quiera darle. Y ya el parmesano, pues 2 años. El parmesano de búfala, nuestro queso más elegante, como se dice, es un queso ya muy envejecido y que los matices organolépticos pues son brutales. Una cosa impresionante. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. ¿Cuál debe ser la temperatura para lograr una buena maduración de un queso? Pues como le digo, hay variabilidad. Nosotros normalmente, digamos así, una temperatura estándar entre 12 y 14 grados, más o menos. Y la humedad del queso parmesano, pues unos 80, 75, 60, va variando. Y por ejemplo, los quesos de pasta más húmeda, más cremosos, pues estamos a saturación, desde el 90 hasta el 100% de humedad. Estos serían un poco los parámetros, ¿no? Ahora bien, como nosotros estamos pensando en el tema de quesos madurados, ¿cuánto tiempo me puede durar a mí un queso madurado que no he abierto, que no he empezado? ¿Cuánto tiempo tengo
para poderlo seguir madurando o para venderlo? ¿Cuánto es el tiempo de vida que tiene ese queso? Sí, los frescos, pues, o tipo semi-blando, digámoslo así, unos 3 meses, 6 meses, son el consumo preferente, ¿no?, que se le da. En cambio, un tipo parmesano, pues ya puede durar años, y si sobre todo se empaca al vacío, pues prácticamente 20 años puede estar un queso así, siempre en condiciones de frío, ¿no? Encontramos en el mercado quesos madurados hechos de forma industrial, pero también nosotros podemos hacer, que es la sugerencia que yo les hago a ustedes en sus ganaderías, hacer quesos madurados artesanales. Explícanos cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, los quesos industriales, a mí me gusta decir que son quesos muertos, o sea, no tienen vida. De hecho, los tratamientos previos de la leche, cuando se van haciendo, hacen que el queso pues, sea un producto inerte en sí mismo. Entonces, la vida que lleva el queso madurado, un queso industrial, pues son, digámoslo así, provocadas sintéticamente. Entonces, los sabores son condicionados, todo está muy estandarizado, demasiado, entonces no tienen margen de ser quesos excepcionales y quesos sorprendentes. En cambio, un queso artesano pues tiene una variabilidad, ¿no?, una estandarización que no es provocada, entonces pues son quesos más, digámoslo así, tienen notas musicales, ¿no?, más pronunciadas. Tienen cortezas naturales porque no se usan antibióticos. En la industria alimentaria pues se usan muchos antibióticos, muchos sorbatos, muchos benzoatos. Entonces, nosotros el único conservante natural que se usa en el queso es la sal. ¿Eso qué indica? Pues que hay partidas de queso que si es leche de verano, leche de primavera, leche de invierno, como en Europa hay estaciones, pues se diferencia mucho el queso de primavera o de verano a un queso de invierno. Aquí, pues como no tenemos estaciones, aquí hay una variabilidad en función de la pluviosidad. Hay más agua, menos lluvia, entonces también se nota un poco esa diferencia en el queso, en los sabores y en las texturas. Pero normalmente un queso artesano es mágico, podemos decirlo así, un queso industrial es un queso muerto, no tiene magia. Antonio, muchas gracias por habernos dado estas explicaciones importantes. Yo creo que esto es parte de poder formar a nuestra gente, a la gente que nos ve, en pensar de una manera diferente, pensando un poco hacia el queso madurado, hacia lograr un producto gourmet que nos permita un poco más de ganancia, que nos permita poder desarrollar una ganadería para vender no 1 litro de leche, sino para vender un producto final sin tener que tener un intermediario que se lleve normalmente la ganancia de nuestros quesos, con lo cual, o de nuestros productos, con lo cual aquí lo que podemos hacer es lograr un negocio que sea mucho más eficiente, mucho más redondo para quien produce ese litro de leche y que le cuesta bastante hacerlo y que a veces no encuentra el punto donde existe la retribución perfecta de todo el esfuerzo y el trabajo que se hace para producir 1 litro de leche. Esta es una gran opción para pequeños, para grandes, para medianos productores que quieren que su producto no se quede en el precio de 1 litro de leche pagado muy bajo o pagado regularmente. Quienes quieran lograr un mejor rendimiento, alternativa de derivados lácteos, pero en este caso con quesos madurados, puede ser una gran alternativa que nos permita tener un poquito más de recursos, de ingresos y lograr que sin tener una cantidad enorme de animales podamos tener una rentabilidad enorme en nuestras ganaderías. Si este programa les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Los veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.